Bien, muchachos, entonces, bueno, las clases pasadas estuvimos viendo un método muy interesante para calcular volúmenes de sólidos de revolución. Ustedes ya saben que un sólido de revolución es aquel sólido generado por la rotación, ¿no?, de una región alrededor de cierta red. ¿Sí? Entonces, hemos visto cómo calcular usando el método bueno, el método del anillo y el método de las arandelas. Entonces vamos a ver ahora un método muy interesante que es el método de las cortinas cilíndricas. Y vamos a la siguiente explicación, ¿no? Entonces, el problema estudiado en la clase anterior es cómo calcular el volumen de un sólido de revolución cuando una región descrita en términos de una curva gira alrededor de una curva, ¿no? ¿Te acuerdas? Paralela a los ejes coordenados. ¿Sí? Ahí está. Entonces había una manera de cómo calcular cuando giraba alrededor del eje X y otra manera alrededor del eje Y e incluso a rectas paralelas a los ejes coordenados, ¿sí? Usando el método del anillo y el método de las arandelas, o el método de la, ¿no? De, ¿cómo se podría decir? De la corona, etc. ¿No? Pero bueno, chicos, aquí está, miren. Acá teníamos esta región, ¿no? Esta, la gráfica de esta función. La región R es aquella región acotada por el eje X, las rectas X igual a A, X igual a B, y por la curva que genera la gráfica de la función f de x, ¿sí? Entonces, esto lo hacíamos girar esta región alrededor del eje Y me formaba este sólido de revolución. ¿Cómo calculábamos su volumen? ¿De acuerdo? Entonces, aquí veíamos, ¿no? Según el método de las cortinas cilíndricas, ¿no? El radio mayor, ¿no? Pi, R al radio mayor al cuadrado, menos radio menor al cuadrado, todo lo integramos y calculamos mediante el método de las arandelas. ¿Sí? Eso no había problema. Lo habíamos justificado, lo habíamos demostrado y aplicado en varios problemas. Bien, justamente lo que te menciono, este problema se resolvió empleando el método de las arandelas. Ya está. Ahora, veamos. Mira, vamos con ese ejemplo. ¿Qué te parece? Bien. Considera el sólido que se genera con la región limitada por la gráfica de f de x igual a 2x cuadrado menos x al cubo, ¿no? Entonces, esto es cuando x está entre 0 y 2, y el eje x te dice que rota alrededor del eje y. Entonces, determine el volumen justamente de ese sólido de revolución que se obtiene girar esa región alrededor del eje Y. Bueno, ¿cómo nosotros generalmente resolveríamos este problema? Justamente aplicando el método de las arandelas, pero antes hay que graficar, ¿no? Aquí está la gráfica, te das cuenta, aquí está la gráfica. Si uno grafica, entonces te das cuenta que esta región, bueno, la función es un polinomio, justamente tiene el 0, x al cuadrado 2 menos x, en 0 aquí está en 0, y en 2 tiene sus, bueno, la intersección con el eje X. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahí tú puedes ver, ¿no? Para X mayor que 0, menor que 0, etcétera, tú puedes ver cómo es la gráfica. Y la gráfica sería esta, bueno, la porción de la gráfica sería esta de aquí, y la región R es esta de aquí. Y si me pidieran que yo rote alrededor de este eje, este es el eje Y, rotamos y me da una región. Ya, ¿cómo calculamos ahora el volumen de este sólido de revolución? Usábamos el método de las arandelas. ¿Acuerdas? Radio mayor, a ver, trazaba un punto, trazo un punto aquí, un Y, entonces aquí obtenía un R1X y aquí obtenía un R2X, ¿te acuerdas? Bueno, ¿y cómo obteníamos este? Bueno, por así decirlo, este X1 y este X2 era justamente, si f de x es igual a y, que es 2x cuadrado menos x al cubo igual a y, entonces aquí había que obtener el x, ¿no? Como la función inversa de f. O sea que había que despejar, ¿no? X, ¿no? En función de y. Y te das cuenta que aquí es un poco tedioso,
tratar de despejar X en función de Y, o sea, no es tan directo, ¿no? Entonces, aquí, justamente, el método de las arandelas, ¿no? Ya no nos serviría, fallaría. Entonces, aquí tenemos un pequeño obstáculo para poder aplicar este método de las arandelas. Entonces, en este caso, en particular, el método de las arandelas no es posible aplicar, debido a que nos es un poco dificultoso o hay una dificultad al momento de tratar de despejar X en función de Y. Entonces, el método de las arandelas no va. Será útil, como te menciono, el método de las arandelas. En este caso, para emplear dicho método, como te expliqué, para cada valor de Y, debemos trazar segmentos perpendiculares al eje de giro y luego rotarlos alrededor de dicho eje. Luego, se deben restar las áreas de los círculos R y R. Como te decía, acá trazo un segmento perpendicular, aquí, acá tengo Y, y acá tengo, como te decía, un R y acá otro R. Entonces hay que restar justamente esas áreas y luego integrar. Entonces, un poco dificultoso. ¿No? Acá está justamente gráficamente. Acá trazo un segmento perpendicular, acá tengo un R en naranja y un R en rojo. Para estos radios, ¿no? Corresponden a valores de X, por lo que habría, como te mencioné, que despejar X de la expresión Y igual a 2X cuadrado menos X cubo. Lo cual, como te dije, es un poco complicado, un poco dificultoso, un poco difícil. Ahora, para subsanar justamente este caso, lo que vamos a hacer es dar un nuevo método para poder calcular el volumen de dicha región, ¿sí? Sin aplicar ahora el método de las arandelas, ¿no? Veremos que en casos como este resultará más conveniente determinar el volumen de un solo de revolución, considerando que este justamente está formado por cortezas cilíndricas. Y aquí viene justamente la definición de lo que es una corteza cilíndrica, ¿no? Una corteza cilíndrica es aquella que se obtiene al quitar a un cilindro de radio mayor R2 un cilindro de radio menor R1, como se muestra aquí. Acá tengo en esta parte un cilindro de radio R2 y le quito este cilindro de radio R1 y me queda esto de acá. Entonces, todo esto de aquí hacia abajo, todo esto, esto es la corteza cilíndrica. Entonces, la corteza cilíndrica, bueno, en este caso, vemos que los cilindros de radio R1 y R2 comparten la misma altura, tienen la misma altura esos dos cilindros, y el espesor de la corteza cilíndrica lo estoy denominando como un delta de R, que sería R2 menos R1. ¿Sí? Ahí está. Bien, a ver. Aquí está. Voy a colocar otra vez la corteza cilíndrica. Bueno, ahora lo que quiero hacer es calcular el volumen de esa corteza cilíndrica. ¿Cómo calculamos? El volumen de esa corteza cilíndrica es igual al volumen del cilindro de radio R2 menos el volumen del cilindro de radio R1. O sea, pi R2 al cuadrado por H menos pi R1 al cuadrado por H. Factorizamos el pi por H y tenemos una diferencia de cuadrados que sería R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado, que sería R2 más R1 por R2 menos R1. Aquí a esto lo hemos denotado como el delta de R, ese es el delta de R. Entonces aquí, bueno, y voy a multiplicar 2 arriba y 2 abajo, y obtengo 2 pi h por R2 más R1 sobre 2, multiplicado por R2 menos R1. Ya te mencioné que el término que está al lado derecho lo voy a denotar por delta de R, ¿no? A este de aquí lo voy a determinar como delta de R, y a este de aquí, a este término o a este factor, lo voy a denominar o determinar como R. Está el R y ese de aquí es el delta de R. ¿Sí? Eso es, muchachos. Entonces ahí está. Entonces justamente ese R está entre R1 y R2. ¿No? Está denominado, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí a un ladito para que nos demos cuenta. Este R pertenece a R1, R2, a ese intervalo.
¿Sí? A ese intervalo corresponde el valor de R. Ya. ¿Qué más? A ver. Bueno, acá te coloqué una leyenda diciendo de que R es el promedio de los radios. Y acá me faltó colocarte que delta de R es el espesor de la corteza. Sí, ahora lo voy a corregir, lo voy a colocar, pero tú ya sabes que ahí el delta de R justamente es el espesor de la corteza. Entonces ya sabes cómo calcular el volumen de esa corteza cilíndrica. Bien, ahora sí. Vamos a ver o vamos a emplear justamente lo que hemos calculado, el volumen de esta corteza cilíndrica, a un problema en general. Vamos a ver. Mira, vamos a considerar ahora, ojo, apréndete, guárdate esta fórmula, guárdatelo ahí, para que lo uses más adelante. Entonces, vamos a considerar la región limitada por la gráfica de la función f, cuando x está entre a y b y el eje x, ¿no? Luego, al rotar dicha región alrededor del eje y, se obtiene un sólido de revolución, ¿no? Entonces, a ver, muchachos, miren, a ver. Ya. Ya, miren, aquí está. Miren, chicos, aquí está, miren. ¿Te das cuenta? Acá tengo, esta es mi función f. Bueno, prácticamente esta sería todo esto, mi región. Esa es mi región R. ¿Ya? Entonces, toda esa región R lo voy a justamente alrededor del eje. Algo para la gente. Mañana. Parece. Ya. Entonces, lo voy a rotar alrededor del eje Y. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer aquí es justamente particionar. Voy a particionar el intervalo A, B en subintervalos. O sea, lo voy a particionar en N subintervalos. ¿Sí? Ahí está. A ver, déjame ver cómo te lo voy a hacer. Un ratito mejor vamos a mi página principal. A ver. Ya. A ver, esto es lo que estoy haciendo, mira. Acá tengo esto de aquí. Por acá tengo mi gráfica, esta función. A ver, un ratito, por favor. Acá tengo la gráfica de esta función, algo por acá. Esto es A, esto es B. Esta es mi región R, ¿no? Toda esta es mi región. Toda esta es mi región R. ¿Sí? Toda esta es la región R. Ya. Bien, a ver, toda esta es la región R. Voy a colocarte aquí. Esta es la región R. Bueno, ¿qué es lo que hice? Lo que te mencioné. Yo voy a particionar este intervalo en subintervalos. XY menos 1, XY. ¿Sí? Esto, ¿te acuerdas? Era X sub 0 y este era X sub E. ¿No? Entonces voy a particionar todos esos subintervalos. Entonces de aquí voy cuando hago girar esta región, alrededor del eje Y, ¿no? Yo voy a hacer rotar esta región alrededor del eje Y, ¿te acuerdas? Mira lo que forma. Entonces lo que voy a hacer es esto, voy a tomar aquí, de aquí voy a tomar el punto medio, voy a hacer rotar, ¿no? Voy a hacer rotar este rectángulo de aquí, lo voy a hacer rotar de altura, esta es la altura, acuérdate que esta es la función y igual a f de x, ¿no? Si yo hago rotar este rectángulo de aquí, de altura, su altura, ¿cuál va a ser? La altura es f. Bueno, acá voy a tomar el promedio, este es el punto, ¿no? ¿Te acuerdas? Voy a tomar un XY asterisco, ¿no? O simplemente el promedio, la altura es f de XY asterisco. Entonces, al momento de girar, te das cuenta, cuando giras este rectángulo, te va a formar, como está aquí, una corteza cilíndrica. ¿Sí? Aquí está. De forma, si te das cuenta, aquí está,
al rotar este rectángulo alrededor de Y, te forma toda esta corteza cilíndrica. ¿Sí? Justamente, lo que vamos a hacer, construir un sólido considerando el eje giro de rectángulos de altura Y y ancho, XY menos XY menos 1, como se muestra en la figura. Estos rectángulos se construyen trazando segmentos paralelos al eje de giro. Aquí está. ¿Sí? Entonces lo que hice aquí simplemente fue construir, ¿no? Una corteza cilíndrica a partir de este rectángulo. ¿Qué hacemos? ¿Qué te parece si hacemos lo mismo? Si hacemos lo mismo para cada subintervalo, ¿no? ¿Qué tal si hacemos lo mismo para cada subintervalo? ¿No? Entonces, obviamente, que este volumen de aquí, el volumen I, ¿a qué es igual? Sería 2pi por F XY asterisco, ¿te acuerdas? La altura de esa corteza cilíndrica multiplicado por la diferencia. A ver, ¿qué más era? Por R por XY asterisco. A ver, ¿te acuerdas? Era 2pi, la altura, que era F de XY asterisco, multiplicado por XY asterisco, y multiplicado por el delta de R. ¿Sí? Ahí está, muchachos. Eso era, ¿no? A ver, ¿te acuerdas? Aquí está. ¿Está? ¿Te acuerdas? Entonces, ese sería el volumen de la iésima corteza cilíndrica. ¿Sí? Entonces aquí voy a colocar que este es el volumen. Este es el volumen de la iésima corteza cilíndrica. Ya. Bueno, entonces quiere decir que el volumen en sí de toda la región al rotar, ¿no? Al rotarla alrededor del eje Y, se puede aproximar a la sumatoria de los volúmenes de cada corteza cilíndrica. Y bueno, una aproximación sería que el volumen es el límite, cuando n tiende a infinito, de esta sumatoria. Que esto es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de sumatoria de i igual a 1 hasta n, 2pi f de xy asterisco por xy asterisco por el delta de x, acá se coloca. Por el delta de x. Y esto, ustedes ya saben, y hemos visto que es expresar la integral con una suma, como suma de Riemann. Esto es igual a la integral desde a hasta b, 2pi f de x por x diferencial de x. Y este justamente es el volumen de ese sólido de revolución usando el método de las cortezas cilíndricas. ¿No? Aquí está. Entonces ahí está, si sumamos todos los volúmenes y tomamos el límite cuando n tiene infinito, obtenemos esto de aquí. Que el volumen, usando el método de la corteza cilíndrica, es la integral desde a hasta b, 2pi x f de x diferencial de x. Ahí está. ¿No? Ahí está, muchachos. ¿Sí? Ahí está, ahí tenemos eso de ahí. Bien, a ver, ¿qué te parece si ahora aplicamos ese método justamente a este problema? ¿No? A ver, el ejemplo 1. Vamos a resolver el ejemplo 1. A ver, acuérdate. Entonces, en este ejemplo 1, me decía que yo debo de calcular el volumen de la región cuando gira alrededor del eje Y, ¿sí? Entonces, ya les mencioné que normalmente yo no coloco fórmulas, ¿no? Entonces, algunas veces van a tener que tomar este X como la distancia, ¿no? Al eje de giro, en ese sentido, ¿no? Este X es la distancia del punto al eje de giro, ¿sí? En este caso particular es X, en otros casos sería X menos algo, pero eso ya te das cuenta tú más adelante. Acá te voy a poner, esta es la distancia, con el anterior, esa es la distancia, de aquí, voy a colocar aquí mejor, trabajo con fórmulas, esta es la distancia,
Esta es la distancia al eje de giro. Ya está. Bien. A ver, vamos al problema. Me dicen, considera el sólido que se genera cuando la región limitada por la gráfica, ¿no? F de x igual a 2x cuadrado menos x cubo. Cuando x es entre 0 y 1, y el eje X rota alrededor del eje Y. Determine su volumen. A ver, vamos a copiar la gráfica. ¿Qué te parece? Voy a copiar la gráfica que tienes acá. Esta gráfica, vamos a copiarla. Ahí está. Y vamos a calcular el volumen, ¿no? En ese sentido, yo voy a trazar aquí. Este de acá. Hay un punto. Ese de aquí sería el punto X. ¿Sí? Ahí está el punto X. Este es el eje Y. Vamos a hacerlo girar. Esta es la altura F de X. Entonces, usando el método de las cortezas cilíndricas, el volumen es igual a 2pi, la integral desde 0 hasta 2 de X, porque es la distancia del punto al eje de giro, X, por F de X, diferencial de X. Ahora sí, calculamos, esto es 2pi, la integral de 0 hasta 2, X por 2x menos x al cubo, diferencial de x, esto es igual a 2pi. Usamos el segundo teorema fundamental del cálculo, tengo 2x cuadrado, sería 2 tercios x al cubo, menos x a la cuarta sobre 4, y esto lo evaluamos de 0 hasta 2. Ahora sí, a ver, evaluamos, acá me queda 16 tercios, menos 4, me queda 4 tercios, y esto es igual a ver, me queda aquí 16 tercios, Profesor, disculpe, menos no sé qué hizo la 4, quinta. 4 tercios, me queda 8 pi tercios. Entonces me queda aquí 8 pi tercios, unidades cúbicas. Profesor, ¿no sé qué hizo la quinta? ¿Cómo? ¿No es x a la quinta entre 5? X a la quinta. No, este es X. Ah, verdad, X a la quinta. Tienes mucha razón. Muchísimas gracias. Aquí está. Entonces, esto es X a la quinta sobre 5. Gracias. Y le volvamos de 0 hasta 2. Sí, tienes razón. Me he olvidado. X a la cuarta ahí. De 0 hasta 2. Así, acá tengo 8. A ver, 16 tercios. Menos 32 quintos. Acá tengo, a ver, no, 32 quintos. Sí, ahí está. A ver, estoy viendo aquí, a ver, déjame ver. Un poquito. La función era 2x al cuadrado. Ah, 2x cuadrado, sí, tienes muchísima razón. 2x cuadrado, ya decía yo. 2x cuadrado. Acá era simplemente, ya, vamos a hacer 2x cuadrado. Acá era, a ver, vamos a hacerlo por partes. Integral de 0 hasta 2, 2x al cubo, menos x a la cuarta, diferencial de x. Está. Esto es 2pi. Ahora sí evaluamos, me queda simplemente x a la cuarta sobre 2, menos x a la quinta sobre 5. Y esto lo evaluamos desde 0 hasta 2. Ahora sí. A ver, aquí me queda 8 menos 32 quintos. Acá me queda 48, 16 pi quintos. Ahora sí. Está. Unidades cúbicas. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esa sería la manera en cómo calcular el volumen usando el método de las cortezas cilíndricas, muchachos. Ahora sí. Profesor, ¿y este método es infalible o también tiene deficiencias? Bueno, podría ser que tenga una deficiencia cuando en algunos casos, a ver, ¿en qué casos puede haber deficiencia? Bueno, no necesariamente, bueno, hasta ahorita no me he encontrado alguna deficiencia al momento de calcular el volumen, ¿sí? Entonces es un método que normalmente reemplaza, por así decirlo, al método de las arandelas, ¿no? El método de las arandelas es un método un poquito más tedioso porque hay que despejar una variable en función de la otra,
En cambio, en este caso, tú puedes netamente trabajar con la función en sí, ¿no? Trabajar con la corteza cilíndrica. Creo que hasta el momento no he encontrado todavía una falla, ¿no? En ese sentido. O sea, más bien, los que fallan son el método del anillo y el método de las arandelas. Son un poco más tediosos al momento de tratar de despejar una variable en función de la otra. Por hasta ahorita, no he encontrado ninguna, como te menciono. Ninguna no he encontrado hasta el momento. Ya. A ver, muchachos, ahora sí, comenzamos, a ver. Bien, vamos al siguiente método, al siguiente ejemplo. Ahora vamos a practicar nada más. Vamos a practicar. Miren, a ver, vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo me dicen que yo tengo esta... Bueno, voy a copiarlo mejor, vamos a copiarlo todo. Voy a copiarle mi... A ver, me dice que yo tengo esta función. Considere la región mostrada por la gráfica. No es seno cuadrado de x, más bien es seno de x al cuadrado, ¿sí? Olvídate de este cuadrado, es seno al cuadrado de x, para x que está entre 0 y raíz de pi y el eje x. Calcula el volumen que se genera cuando dicha región gira alrededor del eje y. Ya, bien, a ver, vamos. A ver, vamos. Voy a copiar esta gráfica un poquito más grande. Aquí, a ver, lo voy a copiar. Ahí está. Bien, lo que voy a hacer es esto. Aquí, como siempre, trazo un segmento paralelo al eje de giro, ¿no? La distancia, ¿no? De este punto X al eje de giro es obviamente X. La distancia es X. Y esa es la función f de X. Sí, ahí está. Bueno, calculemos a qué es igual el volumen. El volumen, usando el método de la corteza cilíndrica, sería 2pi, la integral de 0 hasta raíz de pi, x, seno de x al cuadrado diferencial de x. Bueno, aplicando la antiderivada, como siempre te digo, esa de aquí es la distancia al eje de giro, ¿no? Al eje de giro. Bueno, calculemos esa antiderivada. Esto simplemente es pi por menos el coseno de x al cuadrado y lo evaluamos desde 0 hasta raíz de pi. Evaluamos en raíz de pi, me queda coseno de pi, que es menos 1, menos el coseno de 0, que es 1 también, me queda menos 2, por este menos, me da 2. Entonces quiere decir que el volumen, voy a colocar aquí, sería pi coseno de 0 menos el coseno de pi. Y esto es igual a 2pi. Entonces 2pi unidades cúbicas es el volumen del sólido de revolución que se genera al rotar esa región alrededor del eje Y, alrededor de este eje. Ya está, muchachos. Profesor, ¿y qué método deberíamos usar si es que nos ponen el eje de giro que traspasa la región? ¿Cómo? No te escuché un poquito el audio. A ver, así. A ver, dime, ¿qué pasó? Con el eje de giro, te escuché a cierto modo. ¿Qué tal si nos dan el eje de giro que traspase la región? ¿Qué parte de la región deberíamos considerar para no contar doble? Ya, a ver. Normalmente, algunas veces te pueden dar un eje de giro por aquí, ¿qué te parece? O por acá. O sea, la cosa que sobrepase la región. Por ejemplo, si te hubieran dado en este caso el eje de giro que sea alrededor de x igual a 2 o menos 2, eso de aquí cambiaría. Ya no sería x, sino sería x más 2. Porque la distancia de este punto al eje de giro, ¿cuánto es? X más 2. Si acá te hubieran dado pi, x igual a pi, el eje de giro, entonces sería la distancia, ¿cuánto sería la distancia de este punto hasta acá? Simplemente sería pi menos x.
¿no? Entonces sería, en vez de este x, colocaría pi menos x, ¿no? Entonces simplemente cambia este de aquí. Y hacemos las cuentas. Las cuentas las dejo a ustedes. Y si pasa por el medio. Por el medio, ya eso ya a tu imaginación, ¿no? Ya tienes que, ustedes son alumnos uni. A ver, entonces aquí trazaría, aquí haría dos integrales, ¿no? Entonces desde 0 hasta acá, por ejemplo, que sea raíz de pi medios. A ver, primero hago esto. Tomo un punto, la distancia, ¿cuánto sería? Coloco, sería lo mismo, sería en este caso raíz de pi medios menos x por seno de x cuadrado, diferencial de x, más, ahora la otra parte, ¿no? Esto es desde 0 hasta raíz de pi sobre 2. Luego sería desde raíz de pi sobre 2 hasta raíz de pi. Ahora esta distancia de este punto al eje de giro, que sería x menos raíz de pi medios, seno de x al cuadrado diferencial x, ¿no? Entonces ahí ya es otra cosa, ¿no? Ahí ya genera dos integrales, ¿no? Dos integrales. Entonces son ya casos particulares que uno lo puede ver. Y si no comienza en el 0, claro, obviamente no vas a integrar desde 0, vas a integrar a partir de 2 hasta cierto punto, ¿no? Entonces simplemente cambia esto de aquí, cambian los límites de integración. ¿Sí? Entonces ahí está. Son cositas que hay que más o menos imaginar. Son cuestiones que está bien que pregunten, cosa que cuando llegue su evaluación o algunas preguntas, ¿no? Un poco complejas, ya ustedes saben cómo atacar. ¿Sí? Ya estamos. Bien. A ver, vamos al siguiente problema. A ver, acá me dice el ejemplo 3. Vamos al ejemplo 3. Vamos a hacer el ejemplo 3, a ver. Ya. Hay el volumen del sólido de revolución, chicos. Aquí está, a ver. ¿No? A ver, vamos a ponerlo grande y lo disminuyo. Generado por la región R, limitada por la gráfica de f de x, igual a 20, x cuadrado más 4, el eje x, las rectas x igual a menos 6 y x igual a 4, giran alrededor de la recta x igual a menos 8. Ah, mira, te das cuenta que la recta ahora está un poco alejada, ¿no? De las rectas x igual a menos 6 y x igual a 4. Entonces vamos a hacer la gráfica. Vamos a hacer la gráfica, ¿qué te parece? A ver, un instante. Y está, muchachos, miren, esa es la gráfica. Esa sería la gráfica de esa función, ¿no? Obviamente que esa es se parece a la campana de Gauss. Entonces tengo aquí que esta x igual a menos 8, esa recta x igual a menos 8, ese de aquí es el eje de giro. Este es el eje de giro. Esta es la función f de x igual a 20 sobre x al cuadrado más 4. Y esta es la región R. ¿Ya está? Bien, muchachos, acá tengo un rectángulo de altura fx. Acá está el punto x, ¿no? Cualquier punto entre menos 6 y 4. Acá está la región limitada por x igual a 6, x igual a 4, el eje x y la gráfica de la región. Entonces tomo un punto x cualquiera que esté entre menos 4, entre menos 6 y 4, trazo la altura que es f de x para construir mi corteza cilíndrica y aplico el método de la corteza cilíndrica. Es igual, el volumen es igual a 2pi, la integral desde menos 6 hasta 4. Ahora, ¿cuál es la distancia del punto x al eje de giro? Sería x más 8. A ver, no. X más 8, sí, está bien, sería x más 8. Perfecto, x más 8, ya que x está entre menos 6 y 4, por la función o la altura f de x, que sería 20, sobre x cuadrado más 4. Y este diferencial de x.
Bueno, ahora sí, esto es igual a ver, sacamos cuenta, sería 40pi. Esto lo voy a dividir en dos integrales. Una de ellas sería x. A ver, vamos a colocar aquí la integral de menos 6 hasta 4 de x sobre x cuadrado más 4, diferencial de x, más, en este caso, la integral de menos 6 hasta 4, 8 sobre x cuadrado más 4, diferencial de x. ¿Sí? Estas dos integrales, esa integral lo he particionado en dos integrales. Esta de aquí, a ver, voy a colocar la antiderivada de esta función. Entonces, haciendo cambio de variables, sería simplemente un medio el logaritmo de x cuadrado más 4 más una constante c. ¿Sí? Ahí está. Y obviamente la antiderivada, hay que recordar cuánto es la antiderivada de la función diferencial de x sobre x cuadrado más a al cuadrado. Esto usando una sustitución trigonométrica correspondiente, ¿no? Como x igual a tangente de u a tangente de u, tú puedes obtener que la antiderivada de esa función es 1 sobre a, arco tangente de x sobre a, más una constante. ¿Sí? Haciendo el debido o la debida cambio, ¿no? O un cambio de variable usando sustitución trigonométrica. Entonces puedes obtener que la antiderivada de esa función es eso de acá. Bien. Una vez que hemos obtenido ello de ahí, reemplazamos para poder usar el segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces esto es igual a 40pi. Entonces acá obtengo la, bueno, acá sería evaluar un medio, el logaritmo de x cuadrado más 4, y lo evalúo entre menos 6 y 4, más, a ver, sería, en este caso, acá tengo 2 al cuadrado, sería 1 sobre 2, bueno, sería 8 medios, más 4, acá sería arco tangente de x medios, y también lo evalúo entre menos 6 y 4. ¿Sí? Ahí está. Bien, ahí está, muchachos. Ahora sí, ¿cuánto me queda? A ver, aquí me queda logaritmo de, a ver, acá me queda logaritmo de, un poquito, vamos a colocar aquí, me queda aquí, logaritmo de 20 menos logaritmo de 40, que sería logaritmo de un medio. En este caso sería menos logaritmo, a ver si aquí, menos un medio, logaritmo de 2. Más 4 veces, más 4 veces, arco tangente de 2, menos 4 veces el arco tangente de menos 3. Y todo esto se multiplica por 40pi. Entonces esto es igual a 160 arco tangente de 2 menos 160 arco tangente de menos 3 y menos 20pi. Bueno, acá sería todo por pi. A ver, vamos a colocar aquí, vamos a borrar esto de aquí. A ver, aquí voy a colocar todo. Acá sería 160pi menos 160pi, y acá menos 20pi, logaritmo de 2. Sí, ahí está, muchachos. Entonces, ese sería el volumen de esa región que se genera al rotarla alrededor del eje x igual a menos 8. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en esta data. Y hacer las debidas integrales definidas.
Ya chicos, a ver, miren. Los siguientes ejemplos, bueno, en particular el ejemplo 4 y también el ejemplo 5, son ejemplos claros, o bueno, son algunos ejemplos en donde vamos a tener que el eje de giro ahora es el eje X, ¿no? En los casos, o paralelos al eje X. En los casos anteriores hemos tenido ejes de giro que son el eje Y o sus paralelos. En este caso, los ejes de giro van a ser el eje X o sus paralelos. La manera es de calcular los volúmenes usando cortezas cilíndricas es similar, solo que ahora vamos a integrar en función de la variable Y. La fórmula es la misma. Vamos a ver. Veamos este primer ejemplo. El ejemplo 4. Me dice, hay el volumen del sólido de revolución generado con la región R, limitada por la gráfica de la función x igual a y más 5 y x igual a y cuadrada más 3, gira alrededor de la recta y igual a 2. En este caso tengo un clarísimo ejemplo de una región que está limitada por dos o por la gráfica de dos funciones. A ver, veamos cómo lo resolvemos. Bien, a ver. Bueno, a ver, voy a tratar de hacer la gráfica, ¿sí? Vamos a hacer la gráfica para que te des cuenta cómo es. Tú ya te puedes dar cuenta, es una recta y es una parábola, ¿sí? Te puedes dar cuenta que la gráfica es una recta y una parábola, que lo puedes ver directo, de una manera interesante. Entonces, la gráfica es esta de aquí, muchachos. Acá tienes, en este caso, tienes aquí y igual, o en este caso, esta es la gráfica de x, o este es f de y, y este de acá es g de y. ¿Sí? Ahí está. Y bien, aquí tengo este x, bueno, este y, ¿no? Ahí está, este y, justamente aquí me forma este rectángulo, bueno, este rectángulo que tienes acá, este rectangulito que tenemos aquí, me lo forma, ¿no? La altura de ese rectángulo, ¿no? Sería la diferencia, ¿no? De f, o en este caso de g menos f, ¿sí? Sería g menos f, la altura en este caso sería el volumen, es igual a 2pi, la integral de c hasta d, en este caso de f, disculpen, sería g de y menos f de y, y por la distancia de y al eje de giro, que es y igual a 2, ¿cuánto es? 2 menos y, diferencial de y. Es lo mismo, la misma idea, simplemente ahora estamos integrando en función de la variable y. Entonces vamos a calcular los límites de integración. Y esos límites de integración los voy a calcular justamente viendo los puntos de intersección. Puntos de intersección. Y los puntos de intersección, ustedes ya saben, son cuando las dos funciones son iguales. Si igualan ambas funciones, en este caso y más 5 es igual a y cuadrado más 3, tienes que y cuadrado menos y menos 2 es igual a 0. Aquí una factorización bien sencilla y obtenemos y igual a 2 e y igual a menos 1. Entonces ahí tenemos los puntos de intersección. Bueno, acá sería x igual a 7 y aquí x igual a 4. Aunque eso no me ayuda en nada. No, aquí está. Aquí está menos 1. Y acá está el y igual a 2. ¿Sí? Ahí están los puntos de intersección de esas dos gráficas. Bien, ahora sí, calculo el volumen. Ya te mencioné, el volumen aquí es igual, sería 2pi. La integral desde menos 1 hasta 2 de la diferencia de la función g, ¿no? Perdón, la función f, disculpe, la función f menos g, sería f menos g, sería y más 5 menos y cuadrado, sería y menos y cuadrado menos 2. ¿Sí? Ahí está, o más 2, perdón, más 2. ¿Sí? Ahí está. Y multiplicado por la distancia del punto I al eje de giro, que sería
2 menos Y. Aquí diferencial. Y ahí está, muchachos. Ya. A ver, calculemos. Este volumen es igual. Bueno, si tú agarras tu calculadora, te va a salir, a ver, acá tengo 2i menos 2i cuadrado más 4 menos i cuadrado más i cubo menos 2i. Entonces aquí se van, me queda i cubo menos 3i cuadrado más 4, ¿no? Entonces me quedaría aquí 2pi evaluado en i a la cuarta sobre 4 menos i al cubo más 4i, y todo esto lo evaluamos en menos 1 hasta 2. Y este es igual a 5pi menos. Ya está, chicos. ¿No? Entonces, también se puede aplicar el método, ¿no?, de la corteza cilíndrica. También se puede aplicar en justamente para regiones que giran alrededor de ejes paralelos al eje X, ¿no? Los casos anteriores eran para ejes paralelos al eje Y, y también lo podemos adaptar para ejes de giro paralelos al eje X. Ahí está. Vamos al siguiente ejemplo. A ver. No menciono nada, pero ya, es lo mismo. Ya, vamos al siguiente ejemplo. A ver, el ejemplo 5. En el ejemplo 5 me dicen, tengo la gráfica acotada por arco seno de x más pi medios, x igual a 1, el eje x, ¿no? El eje x, tenemos ahí. Me dice que hay el volumen del sólido de revolución que se genera al girar la región R alrededor de la recta y igual a 4. Bueno, la gráfica del arco seno de x, ya sabes cuál es, y si le aumento pi medios, también ya sabes cuál será la gráfica, ¿no? Entonces no es nada del otro mundo graficar esa región que tienes ahí, ¿no? Esa región que tenemos ahí no es nada del otro mundo. Aquí está. Ahí está, ¿no? Entonces aquí tenemos. A ver, voy a compartirles pantalla. Aquí está. Esto es la gráfica del arco seno de x más y medio. ¿Sí? Ahí está. Justamente en este punto, aquí es pi. Aquí es pi. Sí, ahí está. Porque arco seno de 1 justamente es pi. ¿No? Esta es la gráfica. Esta es la gráfica de y igual al arco seno de x más pi medios. Ya, ahí está, chicos. A ver, permítanme un instante. Ya, chicos, a ver. Bien, vamos, a ver. Ahí he trazado un segmento. Aquí está, te has dado cuenta. Este segmento lo he trazado, ¿no? Acá tengo, a ver, primero vamos a acotar la región. Acá tengo el y igual a arco seno más pi medios, el eje x y el x igual a 1. Ya, esta es la región R, lo que está sombreado. Si trazo un segmento paralelo aquí al eje de giro, en un punto I cualesquiera, de aquí, ¿cuál es la dimensión o el tamaño de este segmento? Sería 1 menos x. ¿Sí? Ya que agarro aquí un y aquí trazo un x, ¿no? Acá está el x. Acá hay un x. Aquí hay un x. ¿No? Y su tamaño es 1 menos x. Bien, muchachos. Esto es el eje de giro. Y igual a 4. Bien, muchachos, a ver. Calculemos el volumen. Este volumen es igual
Bueno, tenemos aquí que sería 2pi. La integral es 0 hasta pi, ¿no? Vamos a calcular en función de y. A ver, ¿cuál es la altura de la corteza cilíndrica? Sería 1 menos x, multiplicado por la distancia del punto al eje de giro, que es 4 menos y. Diferencial de y. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor de x? De aquí, despejo x en función de y. Sería y menos pi medios es igual al arco seno de x. Y si aquí aplico seno, me queda seno de y menos pi medios es igual a x. Y usando el seno de la diferencia, me queda únicamente, ¿no? Seno de y por el coseno de pi medios menos el coseno de y por el seno de pi medios, simplemente me queda menos coseno. Entonces, x es igual a menos coseno de y. Y eso va a ir. Pues ahora sí, reformulando, me queda 2pi, la integral es 0 hasta pi, 1 menos coseno, bueno, acá sería 1 más, ahora más coseno de y, multiplicado por 4 menos y diferencial de y. Bien, ahora hacemos una cuentita más, 2pi, la integral es 0 hasta pi, ¿de quién? A ver, sería 4 menos y más 4 coseno de y menos y coseno de y. Y todo esto diferencial de y. Bueno, estas integrales de aquí salen sencillas, el único es este de aquí. Entonces hay que calcular cuánto es la antiderivada, cuánto es la antiderivada de y coseno de y. Entonces aquí aplicamos por partes, te queda y seno de y menos la integral ¿de quién? Del seno de y, diferencial de y, y esto es únicamente y seno de y más coseno de y más una constante k. Esa es la antiderivada de esa función. Entonces simplemente reemplazamos. Acá me queda 2pi, lo evalúo aquí. Bueno, o integramos, sacamos las antiderivadas, 4i menos i cuadrado medios, más, en este caso, más 4 seno de i, calculo la antiderivada, sería menos i seno de i, más coseno de i, y lo evalúo en 0 hasta pi. A ver, evalúa y te va a salir, esto te sale 8pi cuadrado menos pi al cubo más 4pi. Entonces, ese sería el volumen de ese sólido que se genera al rotar esa función, ¿no? Esa región R alrededor del eje y igual a 4. ¿Sí? Ahí está, muchachos. Profesor, Sí, dime. ¿podría retroceder al ejemplo 3, por favor? Me quedé con una duda. Ya. Dime, ¿qué pasó? A ver. Profesor, ahí la distancia no sería 8 menos x. No. ¿Por qué? Distancias, ¿cómo son? Tienen que ser positivas, ¿sí o no? Ujú. El volumen tiene que ser positivo. Si tú me dices menos 8 menos x. No, 8 menos x. 8 menos positivo. x. Ya. 8 menos x. ¿Por qué es 8 menos x? A ver, ¿por qué? A ver. ¿Por qué es 8 menos x según tú? A ver. No es A esa ver, línea. ajá, ya, mira. Si tú me dices que la distancia es 8 menos x, a ver, evaluemos a ver cuánto me sale. A ver, x está entre menos 6 y 4. Si multiplico por x, me sale por menos, me sale menos 4, es menor o igual a menos x, menor o igual a 6, y le sumo 8. A ver, me queda 4 menor o igual a 8 menos x y menor o igual a 14. Ah, bueno, puede ser. Ya. A ver, mira, ya, a ver.
Se supone que, a ver, esto, a ver, se supone que todo esto vale, a ver, se supone que todo esto, a ver, hasta acá, es 0, ya, a ver, todo esto vale 8. Ah, ya, tienes razón. Todo esto vale 8 y todo esto valdría X. Sería 8 menos X, ¿no? Ah, ya, sí, a ver. Profesor, A pero ver, la a ver. idea es que tendríamos que corregir eso. Creo que podría avanzar con otros problemas. Sí, claro, sí, la idea es la misma, solo que claro. A ver, sí, tienes razón, ahí me parece, a ver, sería, claro, le resto 8, sería 8 menos X. Ajá, claro, a ver, si ahí tengo un punto, por ejemplo, en el peor de los casos, que sea, a ver, que sea 2, ya, que sea menos 1, ya, que sea menos 1, a ver, la distancia es 7, aunque está bien lo que yo he puesto, ¿ah? Profesor, es que es derecha menos la izquierda, ¿sí o no? Claro, derecha menos izquierda es, ajá, Menos ya, menos X 8, menos 8, claro. ajá. O sea, Y la para distancia es esto de aquí, X, menos este punto de aquí, ¿no? Cuando tú tienes en un intervalo, cualesquiera, en un intervalo A, B, ¿no? Entonces, este intervalo A y este B, la distancia, ¿cuál es? Sería B menos A. Entonces, aquí también tengo X, la distancia de este intervalo sería X menos 8, que sería justamente X más 8, lo que he colocado ahí. ¿No? Pero Sí, eso es. Eso justamente, ¿no? Eso es, no te vayas a confundir. ¿No? Entonces, simplemente tiene que ver con la distancia de un intervalo. Ya está. Bien. Vamos con el último problema, chicos, para pasar a la siguiente parte. A ver, vamos con este problema. Me dicen, aquí. A ver, vamos a colocarlo aquí bien grande, ya, para resolverlo. Sea una constante negativa, me dicen ahí una constante negativa, y me dicen que considera la región limitada por las gráficas de la curva y igual a x cuadrado, esa parábola, el eje x, las rectas x igual a 0, x igual a 2, ¿sí? Ahí está. Y bien, me dice, un estudiante cualquiera de ustedes, lo que hace es, gira esta región R alrededor de la recta x igual a A, ¿no? Con ese A negativo, ¿no? Una recta paralela al eje Y, generando un sólido de volumen B1. Otro estudiante gira la misma región, pero ¿qué es lo que hace? Lo gira alrededor de un eje paralelo al eje X, o sea, Y igual a A. Y obtiene un sólido de volumen B sub 2. Entonces, ¿cuál debe ser el valor de A para que se cumpla la siguiente relación? Que B1 entre B2 es igual a 9 octavos. Entonces, eso es lo que me piden. A ver, vamos a solucionar esto de acá. Me tomo un instante. Ya, a ver. Veamos, chicos, ahora quiero verificar esas dos cositas. Ya, vamos a ver. Ya, ahí está, muchachos. Bueno, acá está. Esta es la región, la parábola. X igual, Y igual a X cuadrado. El eje X, X igual a 0. Y X igual a 2. A ver, rectas X igual a 0, ya está. Y X igual a 2. Aquí está. Ya. Esta es la gráfica de la región. Nos pide. Un estudiante gira, te dice, esta región alrededor de X o de Y igual a A, o X igual a A, disculpen, X igual a A, que está aquí abajo, negativo, y Y igual a A, ¿no? Entonces ahí tienen los ejes de giro. Uno, que es, acá está X igual a A, paralelo al eje X, y el otro Y igual a A, paralelo al eje X. Bien, comencemos, a ver. Calculamos el volumen B1. B1, aquí es igual. Sería, acá trazamos este X, la distancia, bueno, sería 2pi,
la integral desde 0 hasta 2. A ver, la distancia de este punto, A sería x menos A, por el f de x, que en este caso es x cuadrado, diferencial de x. La altura es f de x, igual a x cuadrado. Bien, comencemos con la integral. Sería esto 2pi. Calculemos, sería x cuadrado, x cubo, sería x cuarta sobre 4, menos a tercios x al cubo. Y todo esto evaluado desde 0 hasta 2. Evaluamos y me queda simplemente 8pi menos 16pi tercios por A. O simplemente pi, o 8pi, 1 menos 2 a tercios. ¿Sí? Por si las dudas por ahí, habría que ver. Ya está. Ese es el primer caso. El segundo caso, a ver, en el segundo caso. ¿Sí? En el segundo caso. En el segundo caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? En el segundo caso lo que estoy haciendo es calcular, ¿no? Ahora el volumen de de esta región alrededor de y igual a A. Ahora sí, a ver, volumen 2. Volumen 2. Bien. Ahora, vamos a integrar respecto a Y. Bueno, si yo tengo que Y es igual a X cuadrado, entonces, como X está tomando una rama, la rama positiva, entonces X es igual a raíz de Y, ¿no? Simplemente la rama positiva. Bien, en este caso, acá tengo este Y, esto de aquí, este pequeño segmento, sería 2 menos X, ¿sí? Ahí tienes 2 menos X, ya que esto es, aquí está el X, 2 menos X, y bueno, sería simplemente esto de aquí, 2 menos raíz de Y, y este es el f de Y. Bueno, calculemos, y la distancia, ¿no? De este punto I a la sería simplemente I menos A. Entonces el volumen sería 2pi. La integral ahora ya no es de 0 hasta 2, sino es de 0 hasta 4. ¿No? La distancia sería I menos A por 2 menos raíz de I. Diferencial Y, ¿no? Y esto es igual simplemente a 2pi. Bueno, evaluamos, queda la integral de 0 hasta 4 de 2i menos i a la 3 medios menos 2a y más a raíz de i. Más a i a la 1 medio. Si quieres. Diferencial de y. ¿Listo? A ver, integramos, sería 2pi, sacamos la antiderivada, acá y cuadrado, menos 2 quintos, y a la 5 medios, menos 2a por i, más 2 tercios a, y a la 3 medios. ¿Sí? Ahí está. Y esto lo evaluamos desde 0 hasta 4. Al hacer las cuentas, te sale que esto es igual, sacamos octava, 8pi por 4 quintos menos 2a tercios. Sí, ahí está. Entonces te queda eso de ahí, ¿no? Te queda que el volumen de esos dos es eso de ahí. Y ahora sí, chicos, vamos a usar la relación que nos queda ahí. Aquí lo voy a hacer. Aquí abajito lo voy a hacer. Ya calculé B1 y B2. A ver, resolvamos. A ver, B1 entre B2 me dicen que es igual a 9 octavos. Entonces, B1 entre B2 me queda 1 menos 2a tercios sobre 4 quintos menos 2a tercios, y este es igual a 9 entre 8.
¿Sí? Ahí está. Entonces, haciendo las cuentas, te queda aquí 8 menos 16 tercios por A igual a 36 quintos menos 18 a tercios. Y ahí está. Es simplemente 6. Bueno, esto es 6. Menos 6A. A ver, pasemos a multiplicar. Me queda 4 quintos. Es igual a menos 2 tercios de A. Entonces, A es igual a menos 6 quintos. Y está correcto, ya que la A debería haber salido negativo. Entonces, ese sería la manera en cómo calcular. Entonces, ahí tienes que el valor de A, para que esos volúmenes están en la relación de 9 a 8, salga esa relación, el A debe ser igual a menos 6 quintos. Ahí está, muchachos. Ya está, chicos. Entonces, esa es la manera en cómo aplicar este método de la corteza cilíndrica a partir de ahora. Bien, ahora sí, pasemos a la siguiente parte, chicos. A ver, vamos a lo que es el centro de masa y longitud de A. ¿Sí, muchachos? A ver, vamos a ver eso de ahí. Centro de masa y longitud de A. A ver, veamos. Es como ustedes lo que han visto en la parte de física. Sí, entonces sea R una región en el plano X, Y, que está en R2 con Y. Esperen un momento, por favor. Con Y que está entre 0 y f de X, y X está entre A y B, una es la que hemos visto, con densidad ρ. ¿Sí? Entonces, con la densidad ρ. Constante, otra vez, ¿no? Se llama centro de masa de una región R plana, al punto cuyas coordenadas son X barra e Y barra, definidas por la siguiente igualdad. Entonces, ¿cómo calculo? El X barra sería la integral desde A hasta B, la densidad multiplicada por X, f de X diferencial de X, sobre la integral desde A hasta B, rho f de X diferencial. ¿Y cómo calculo la segunda componente? El Y barra sería la integral desde A hasta B, un medio rho, la función al cuadrado, sobre la integral desde A hasta B de la densidad multiplicada por la función f. Entonces, estas son las fórmulas o las igualdades de cómo calcular el centro de masa, o el centro de gravedad, o el centroide de una región definida de esta forma. ¿Sí? Entonces tienes una región aquí, una región algo por acá, este es A, este es B, toda esta es la región R. Esa es la función f de x. ¿Sí? Ahí está, muchachos. ¿Sí? Entonces ahí está. Entonces, esa es la forma en cómo calcular el centro de masa de esa región. Bien. Si por A o B nos dan ahora una región que está en función de la variable y, no hay problema. Es lo mismo. Observación. En el caso en que una región R esté definida por R igual a X, Y, un X que está entre 0
I menor o igual a f de I, donde la variable Y está entre C y D. Entonces, esa región tiene una densidad ρ. El centro de masa o centroide de R es justamente el punto X barra e Y barra, donde ahora, ¿qué es lo que sucede? En este caso, para calcular el I barra y el X barra, entonces aquí el I barra va a ser equivalente a calcular al X barra dada por la región anterior. Entonces, el I barra, en este caso, sería la integral de C hasta D, de C hasta D, ρ I, f de I, diferencial Y, sobre la integral de C a D, ρ f de I, diferencial de I. El X barra sería la integral de C hasta D, 1 medio ρ por la función f de I al cuadrado, diferencial de I, sobre la integral de C hasta D, ρ f de I, diferencial. Entonces, aquí van a permutar, ¿no?, los valores. El X barra, en este caso, va a ser el X barra va a ser el I barra, y el I barra, en este caso, va a ser el X barra. Van a permutar las fórmulas para calcular las coordenadas del centro de masa. Entonces, hay que tener cuidado cuando tratemos de una región o de otra, ¿no? Esa región o la otra. Bien, muchachos, hay una proposición, un principio de simetría muy interesante, que nos dice, si una región es simétrica, ¿no?, respecto de una recta L, entonces el centroide o centro de masa debe estar en la recta L, ¿no? Entonces, si te das cuenta, si una región, ¿no?, una región es, bueno, por así decirlo, no sé, una región por aquí, por ejemplo, esta región, una parábola, aquí, no sé, esta parábola Y, esta región que tienes aquí acotada por esta gráfica, ¿no?, Y igual a X cuadrado, entonces tú sabes que esta es simétrica respecto al eje X, al eje Y, perdón, entonces su centro de masa tiene coordenadas X barra, o en 0, Y barra. ¿Sí? Entonces, como es simétrica respecto al eje Y, bueno, al eje X igual a 0, entonces la primera componente del centro de masa debe ser 0. Otra cosa más, y muy importante. Permítanme un instante, chicos. Ya, muchachos, otra profesión muy importante es la siguiente. Y muy importante también, si una región es dividida en regiones R1 y R2, con áreas A1 y A2, respectivamente, eso es cuando cuando la densidad ρ es igual a 1. A ver, una pequeña observación sería, si la densidad ρ es constante, ¿no? Y ahí te voy a hablar, si la densidad ρ es constante, entonces se van a ir y te va a quedar simplemente en el denominador el área de la región. Por eso justamente ahí se coloca esta de acá. Si una región R es dividida en dos regiones R1 y R2, con áreas A1 y A2 respectivamente, si X1, Y1 es el centroide, ¿no?, de R1, y X2 e Y2 es el centroide de R2, entonces el centroide de R es el ponderado, ¿no? X barra es X1 por A1 más X2 sobre A2 entre el área total, y el Y barra es I1 por A1 más I2 por A2 sobre A1 más A2. O sea,
O sea, si yo tengo así, por así decirlo, una región por acá, R1, y otra región, R2, esta tiene área, esto tiene un centroide, este también tiene un centroide, X1 y 1, y X2 y 2, cada una tiene un área, entonces si R es la unión de esas dos regiones, entonces ya sabes cómo calcular, ¿no? El centroide de la región total, ¿no? Cuando la región está dividida en dos subregiones. Esto es muy importante y se puede extender para más unión, para más subregión, ¿no? Es el ponderado, ¿no? Entonces sería x1 a 1 más x2 a 2 más puntos suspensivos xn a sub n entre a1 más a2. Entonces la primera componente del centroide es el ponderado, ¿no? El ponderado de los, ¿no? De las primeras coordenadas, ¿no? De los centroides de las regiones R1 y R2. Y el segundo, la segunda componente, I barra, es justamente el ponderado de las segundas coordenadas de los centroides R1 y R2. ¿Sí? Ahí está. Entonces que te quede claro eso de ahí. Y se puede extender a más regiones, ¿no? Que quede claro. Bueno, vamos a un ejemplo. A ver, un ejemplo bien interesante que nos dice que hay el centroide, ¿no? De un semicírculo de radio R. A ver, veamos cómo calculamos el centroide de este semicírculo. Hay que tener en cuenta, en este caso particular, voy a graficarles un semicírculo. A ver, les voy a graficar este semicírculo de esta manera. Ahí está, muchachos. Esa es la gráfica de ese semicírculo. ¿Tienes ahí? Bueno, ¿qué podemos decir? Que sin pérdida de generalidad, ¿no? Sin pérdida de generalidad, podemos suponer, vamos a suponer que el semicírculo tiene centro en el origen y radio R mayor que 0. ¿Sí? Nada más. Y este está sobre el eje X. Sí, ahí está. Bien. Eso es lo que podemos suponer, muchachos. A ver. Voy a colocar esto de aquí. No, con Papus no lo voy a hacer. No lo voy a hacer con Papus, ¿para qué? No, esas cosas no lo voy a hacer. Esas cosas déjalo para la academia. Ya estamos en la universidad. Tenemos que aplicar otras cosas, otros métodos. ¿No? A ver, vamos a aplicar esto de aquí. Ya, voy a bajar esto de acá. Voy a disminuir en la letra, creo. Parece, voy a disminuir en la letra. 18 puede ser. Ya, ahora sí. Ya está, muchachos. Bien, a ver. Bueno, acá tengo el eje, este es el eje X, el eje Y. Bueno, en este caso, tengo que esto sería X cuadrado más Y cuadrado es igual a R cuadrado, y que aquí está R, hasta menos R, y acá está R. Si despejamos Y, me queda que este es igual a R cuadrado menos X cuadrado, y todo esto raíz cuadrada. Estoy tomando la parte positiva. En ese sentido, voy a definir mi región R. Esta es la región R. La región R son todos los puntos X, Y, tales que el Y está entre 0 y raíz cuadrada de R cuadrado menos X cuadrado, y el X está entre menos R
y R. Ya está. Bueno, acá lo que te decía, justamente, como R es simétrica o simétrico, es simétrica, respecto al eje Y, entonces 0, y barra es el centro de masa de R. El centro de masa se encontrará por aquí, ¿no? Entonces este es el centro de masa, más abajito de repente, 0, y barra. Ese es el centro de masa. Bueno, ahora, ¿qué es lo que me queda? Simplemente calcular el I barra. Y el I barra, que era igual, era 1/2, era la integral de menos R a R, 1/2 rho de la función al cuadrado. En este caso sería de y al cuadrado. Este es igual a f de x, que sería r cuadrado menos x cuadrado diferencial de x sobre la integral de menos r a r rho, acá sería raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado diferencial de x. Sí, ahí está. Bueno, como esa función de aquí es par, este es par, sale simplemente aquí la integral de 0 hasta r, y como ρ es constante, en este caso no me menciona, aquí el ρ es constante, no me lo mencionan, si no te lo mencionan en el problema o en el ejercicio, el ρ es constante, entonces esto de aquí se elimina, y me queda simplemente r cuadrado menos x cuadrado diferencial de x, y abajo, como esta es la función f de x, entonces simplemente sería el área de la región R. El área de la región R sería eso de ahí. Y bueno, calcular esto de acá, ya ustedes lo saben hacer. Entonces, simplemente te queda, son polinomios, y te queda simplemente 4/3 R sobre pi. Entonces, quiere decir que 0,4/3 R sobre pi es el centro de masa. ¿Sí? Ahí está, muchachos. Entonces, esa es la forma en cómo calcular el centro de masa de esa región. Ya está. A ver, si tenemos ahora una región acotada por la gráfica de dos funciones y la recta x igual a A y x igual a B, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo que se puede hacer es esto de acá, ¿no? Se puede hacer esto de aquí. Entonces, se llama centro de masa de una región R, al punto cuyas coordenadas son x barra e y barra, definidas de la siguiente manera. Ahora aquí se mantiene el rho x, pero cambia. Sería f menos g, la integral desde A hasta B, ¿no? Y acá también la integral desde A hasta B, rho f menos g. En y barra también sería la integral desde A hasta B, 1/2 rho f al cuadrado menos g al cuadrado, sobre la integral desde A hasta B, rho f de x menos g de x. Entonces, simplemente cambia aquí. Todo esto es lo que cambia. Tengan mucho cuidado al momento de hacer las cuentas, ¿no? Entonces, eso cambia de ahí, ¿no? Entonces, cuando tenemos que una región está limitada o acotada por la gráfica de dos funciones. Y similar ocurriría cuando ahora la gráfica de la región, con la región R, está acotada X en función de Y. Aquí están las fórmulas.
Ya chicos, a ver, sigamos. Ya, a ver. Entonces, esta es la fórmula también del centroide cuando X está en función de Y, ¿no? Ahí está. Sí, dime. ¿Y cuál es la definición formal del centro de masa? ¿Qué tiene de especial ese punto? Bueno, es el centro de gravedad donde prácticamente lo que ustedes han visto en física es lo mismo, ¿no? Entonces, donde las fuerzas, me parece ahí, matemáticamente, bueno, físicamente, todas se anulan, ¿no? Es el punto de equilibrio, ¿no? Es un centro, en particular, es un punto en donde, por así decirlo, ocurre que las fuerzas, la suma de las fuerzas sean todas nulas, ¿no? Entonces es un punto de equilibrio, por así decirlo, de cada cuerpo, cada región, cada parte del espacio, debidamente bien definido, tiene un centro de masa, un punto en particular, en donde es un punto de equilibrio, en donde uno puede formular cosas físicas que te van a ayudar en los cálculos, ¿no?, de ejercicios más avanzados, ¿no? Cuando veas otro tipo ya de integrales, entonces no te vas a limitar únicamente a calcular la integral definida, vas a calcular en otro tipo de integrales, donde las fórmulas van a ser más sencillas que estas de aquí, ¿no? Entonces, cuando tú quieras calcular en una región en 3 dimensiones, obviamente vas a tener que calcular o integrales de superficies o integrales trígonos. En una superficie en R2, como estamos aquí, lo podemos ver usando integrales dobles, o integrales de líneas, etcétera. Otro tipo de integrales, que en tu próximo curso lo vas a ver con mayor seguridad. Bien, muchachos. Bien, ahora sí. Comenzamos con otro ejemplo. Miren, en el ejemplo 2 me dicen que yo tengo una región que está comprendida entre una recta y una parábola, ¿no? Entonces me dicen que yo calculo el centro de masa de esa región en entre la gráfica de esas dos curvas, por así decirlo. A ver, calculemos, a ver, déjenme ver. Voy aquí a graficarles más o menos cómo es la región. Bueno, vamos a graficarles aquí. Entonces, esto no es fácil, aquí está. Ahí está, chicos. Entonces, esa sería la región, ¿sí? Entonces, la gráfica. Tengo ahí una parábola, ¿no? Y tengo ahí la recta y igual a x, ¿no? Entonces, aquí tienes, a ver, aquí faltó la recta y igual a x. Lo voy a graficar. Por aquí está esta gráfica. Ahí está. Esto es y igual a x, ¿sí? Faltó ahí. Esta es y igual a x. Y esta de aquí es y igual a x cuadrado. Ya está. Entonces aquí hay un punto de intersección. Obviamente ustedes lo saben, se intersectan en 1. Y la región R es esta de aquí. Y aquí tienes, por así decirlo, el centro de masa. Por así decirlo, está por acá. Entonces este es x barra y barra. Entonces la región R, aquí el ρ, la densidad, es constante. La región R es aquella definida por estos dos puntos, tales que y está entre x cuadrado y x, y el x está entre 0 y 1. Ya. A ver, bueno, a ver, vamos a decir esto de aquí. Vamos a colocar después una observación. Cuando el ρ es constante, te he dicho que abajo va a ir, a ver, vamos a colocar aquí, como el ρ es constante, voy a calcular por acá el área de la región R. ¿A qué es igual el área de la región R? Es la integral de 0 hasta 1 de x menos x cuadrado diferencial de x. Y ese es igual a x cuadrado medios menos x cubo tercios. Y le volvamos de 0 hasta 1 y te da un sexto.
Entonces, 1/6 es igual al área de la región R. Bueno, como ρ es constante, entonces tengo que el x barra va a ser igual a la integral de 0 hasta 1 de x por x menos x cuadrado diferencial de x sobre, cuando el ρ es constante, el área de la región R. Y esto es igual a x cubo tercios menos x cuartos sobre 4, y le volamos de 0 a 1 y lo dividimos entre 1/6. Acá te sale 1/12 y te queda simplemente 1/2. Entonces, x barra es 1/2. De manera análoga, el y barra es igual a 1/2 la integral de x cuadrado menos x a la cuarta diferencial de x sobre el área de R. Y esto es igual a 1/2 multiplicado por x cubo sobre 3 menos x quinta sobre 5, y le volamos de 0 hasta 1 y lo evaluamos o lo dividimos entre 1/6. Arriba te sale 1/15, abajo te sale 1/6, en particular te sale 2/15. Entonces esto es igual a 2/15. Por lo tanto, el centro de masa, la región, es igual a 1/2, 2/15. Listo, chicos. Entonces, esa es la forma en cómo calcular el centro de masa. Normalmente, en los ejercicios, te van a decir que el ρ es constante, y por lo tanto vas a decir que, en ese caso, que lo que divide abajo en el centro de masa, ¿no? En la fórmula, cuando el ρ es constante, siempre vas a decir que abajo, cuando el ρ es constante, siempre abajo vas a decir que es el área de la región R. ¿Sí? Entonces siempre vas a decir eso. Bueno, ahora sí, una aplicación muy importante, ¿no? Del centro de masa es justamente en la aplicación del cálculo, ¿no? En la aplicación del cálculo del volumen de un sólido de revolución a través de un área, ¿no? Entonces aquí el teorema 1, y lo que me dice, ese es justamente el teorema de Pappus. Si R es una región de área A en R2, ubicada, ¿no? A un lado de la recta L, el volumen, ¿no? El volumen del sólido que se genera al rotar R alrededor de la recta L, justamente va a ser igual al producto del área por la distancia recorrida por el centroide de R durante la rotación. Es decir, el volumen de este sólido de revolución que se obtiene al girar alrededor de una recta es igual a 2pi por R por A, donde R es la distancia del centroide a la recta. Entonces, aquí ustedes deben de recordar cuál es la distancia o cuál es la fórmula de la distancia de un punto a una recta E, ¿no? Entonces, hay que acordarse, voy a dividir esta página, hay que acordarse algo así. Igual lo voy a colocar, si tú tienes una recta aquí L, ¿no? Una recta L, ¿no? De ecuación Y, bueno, de ecuación AX más BI más C igual a 0, y un punto de coordenadas P, X sub 0 e Y sub 0, tú ya sabes que la distancia de este punto a esta recta es este segmento perpendicular. Entonces, esta distancia D, ¿a qué es igual? Sería valor absoluto, ¿no? Valor absoluto, evaluamos a x0 más bi0 más c. Obviamente eso es diferente de 0, ya que ese punto no pertenece a la recta, sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esa es la famosa fórmula de la distancia de un punto a una recta oblicua con la izquierda. Ya. Bien. A ver, comenzamos con el primer ejemplo. El ejemplo 3, a ver, con el teorema de Pappus. Me dice que yo calcule el volumen del toro que se genera al rotar un círculo alrededor del eje Y, ¿no? Sabiendo que el centro está ubicado a una distancia R mayor que R de la recta X igual a 0. O sea, justamente el centroide, en este caso vamos a decir
En este caso particular, vamos a decir que el círculo tiene su centro de masa ubicado en el centro del círculo. Ya. Bueno, a ver. Debido a esa información que me da, que el círculo tiene centro de masa ubicado en el centro del círculo, voy a aplicar justamente el teorema de Pappus, que me dice que el volumen es igual a 2pi, el área por la distancia D. Esta es la distancia, D es la distancia del centro de masa a la recta o al eje de giro X igual a C. Bueno, ¿a qué es igual el volumen? Va a ser 2pi. ¿Cuánto es el área? El área es igual, sabemos que el círculo tiene radio R, pi por r cuadrado, y la distancia del centro de masa a la recta o al eje de giro, me la están dando de dato. El centro de C está a una distancia r de la recta X igual a C. Y justamente ese es el eje de giro, que sería el eje Y. Entonces el D es igual a R. Por lo tanto, el volumen es igual a 2pi cuadrado, R cuadrado por R. Entonces, este es el volumen del toro, ¿no? Que se genera justamente al rotar un círculo de radio R alrededor del eje Y. ¿No? Ahí está. Bueno, aquí te voy a colocar como una pequeña observación. Cuando el ρ, lo que te mencioné hace ratito, cuando el ρ es constante, no mencionan en el ejercicio. No lo mencionan en el ejercicio. ¿Sí? No lo mencionan en el ejercicio. Entonces tienes que el x barra es igual a la integral desde a hasta b x, f de x menos g de x, diferencial de x, todo esto entre, vamos a colocar aquí, área de R. ¿No? Entonces, el área de región acotada por la gráfica de esos dos puntos. ¿Sí? Algo similar ocurre con el I barra, este es igual a 1 medio, la integral desde a hasta b, de f cuadrado de x, menos g cuadrado de x, todo esto diferencial de x, entre el área de la región R. ¿Sí? Entonces ahí está. Cuando el ρ no te lo menciona, vas a asumir que es constante o igual a 1, como tú quieras. No hay problema. Bien. Vamos con un ejemplo más. ¿Qué te parece? Vamos con el ejemplo 4. En el ejemplo 4 me están dando una región. Si no menciona la densidad. Si no menciona la densidad, lo vas a tomar como constante. O igual a 1, como tú deseas, para que desaparezca. ¿Sí? Si no te menciona. Ya. A ver, en el ejemplo 4 me dicen sea R la región debajo de la gráfica Y igual. ¿No? Entonces, voy a hacer R la región que se encuentra debajo de la gráfica Y igual a X cuadrado, y encima del eje X, para X que está entre 0 y 1, haya el volumen del sólido de revolución obtenido al girarla alrededor del eje X y alrededor del eje Y. Sí, ahí está. Ven. Veamos, a ver. Como primero graficamos la región. La región, a ver, vamos a graficarla. Como la anterior. Ahí está. Bien, esta es la región R, esta es la gráfica de Y igual a X cuadrado. Por aquí más o menos obtendría, este es, a ver, voy a graficar aquí, este es el centro de masa, por así decirlo. X barra, Y barra. ¿Sí? Ahí está. Bien, esta es la región R. Este es el eje de giro. El eje Y y acá el eje X.
Y aquí está 1. Es 0. Ya, muchachos. El área de la región R, a que es igual, sería la integral de 0 hasta 1. Esto es y igual a x cuadrado. Diferencial de x. Este es igual a x cubo sobre 3, de 0 hasta 1. Simplemente es 1/3. El área es 1/3. Bueno, calculemos el centro de masa de esta región. El x barra, que es igual, sería la integral de 0 hasta 1, x por x cuadrado, que es x cubo, diferencial de x, sobre el área. Acá tengo x cuartos sobre 4, de 0 hasta 1, dividido entre 1/3, y este es igual a 3/4. El I barra es igual a 1/2, la integral de 0 hasta 1, x a la cuarta, diferencial de x, sobre el área de R. O simplemente A de R. Esto es igual a x a la quinta sobre 10, elevado de 0 hasta 1, y acá 1/3. Y este es igual a 3/10. Entonces ya tienes que el centro de masa tiene coordenadas 3/4 y 3/10. Vamos con el 1. Por Papus. ¿Qué me dice? Yo calculo el volumen del sólido de revolución que se genera al rotar alrededor del eje Y. A ver, sería el volumen 2pi por, a ver, la distancia por el área, que es 1/3. Y luego la distancia, ¿no?, del centro de masa al eje de giro, que sería, ¿cuánto es? Sería esto de aquí. ¿No? Sería esto de acá. Justamente, ¿quién es? Es el x barra. Entonces sería aquí por x barra. Tú multiplicas, te sale pi medio. Unidades cúbicas. En el segundo, igualito, hacemos Papus. Volumen es igual a 2pi por el área, que es 1/3. Ahora sí, la distancia del centro de masa al eje de giro es el I barra. Es aquí por I barra. Y esto es igual a pi quintos unidades cúbicas. Entonces te das cuenta que es un poco más sencillo. Bueno, cada uno tiene su dificultad, su grado de dificultad, ¿no?, para calcular el volumen de sólidos de revolución que giran alrededor de rectas o ejes paralelos. En algunas ecuaciones te pueden decir una recta oblicua, por ejemplo, y igual a x más 2. Entonces, usando esta fórmula de la distancia de un punto a una recta, puedes calcular el valor de estas distancias. ¿Sí? Usando esta fórmula de aquí. Y calcular de manera directa, ¿no? Son problemas clásicos que vienen. Bien, a ver, ya que estamos en el límite de la hora, vamos a mencionar dos pequeñas fórmulas. Estamos en el tiempo, vamos a mencionar. Esto se lo dejo a ustedes para que lo hagan. Por ejemplo, 5. Hubiera sido interesante que yo lo hiciera, pero se lo dejo a ustedes. A ver. El teorema 2 me dice que para calcular la longitud de arco, sea f una función. Yo lo puedo demostrar, pero por el tiempo, después lo demuestro, chicos. Después lo demuestro. Se usa el teorema de valor medio para derivadas, ¿no? Esta fórmula de aquí. Sea f una función con derivada continua en a, b. Entonces, la longitud de la curva determinada por la gráfica de la función f, x mayor o igual a y x menor o igual a b, la cual se denota de esta forma, ¿no? Entonces, ¿cómo calcular la longitud de curva, o la longitud de la curva, determinada por la gráfica de la función f? O sea, si tienes aquí, esta es la gráfica, este es a, y este es b, esta es la función f de x. Entonces, ¿cómo calculas cuál es el valor de esta curva? O sea, ¿cuál es la longitud de esa curva? Es como decir cuál es el perímetro, en el sentido un poco más avanzado, ¿no? Entonces sería justamente esto de aquí. Este es el valor de L. ¿Cuánto es lo que mide esta curva? Que sería la integral desde a hasta b, raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función f al cuadrado, ¿no? Ahora,
Si queremos hacerlo, o si nos dan funciones, o la función f en la variable y, ¿no? Entonces va a ser lo mismo, simplemente que ahora vamos a integrar en función de y. Sería la integral de c hasta d, cuando y está entre c a d, la integral de 1 más f' de i al cuadrado diferencial de y. Esa sería la manera en cómo calcular, ¿no? Usualmente la longitud de curva de esa función. Bueno, vamos al ejemplo. Bueno, una observación 3 dice que la noción de longitud de arco de una curva que hemos definido coincide con la noción usual de longitud que conocemos. Por ejemplo, si tengo la ecuación y igual a x, esa recta, con x que está entre 0 y 1, entonces C es un segmento de recta cuya longitud es igual a la distancia de los puntos 0, 0 y 1,1, es decir, raíz de 2. Y según la definición anterior, la longitud sería desde 0 hasta 1, raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función f, que sería 1 al cuadrado, es 2, raíz de 2. E integrar esto simplemente es raíz. Ahí tienes una extensión, lo que normalmente uno puede ver de distancia de punto a punto. Entonces, esa es la forma también de cómo demostrar esta igualdad, ¿no? Entonces, tratar de usar la definición de distancia entre dos puntos y generalizarlo usando un límite. Y ahí justamente va a entrar el teorema de valor medio para derivadas, para obtener esta fórmula de aquí. Y usar las sumas de aquí. Esa es una idea para poder demostrar esta película. A ver, ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué te parece? El ejercicio 6 o el ejemplo 6 se lo dejo a ustedes como ejercicio y vamos a este ejemplo. El ejemplo 7, lo voy a hacer algo rápido. A ver, me dicen que yo tengo que esa función, que yo calcule la longitud de la curva, ¿no? De esa función y, ¿no? Donde x está entre 1 y 2. A ver, calculemos, a ver. A ver, vamos a calcular. Un instante. Ya para terminar, chicos, esto de una vez. Vamos a ver, permítanme unos minutos, ¿sí? A ver. Ya, acá está. Miren, chicos. Esta es la gráfica de esa función. Esta es la gráfica, ¿no? Ustedes la extienden más, pero esta es la gráfica de esa función. Aquí tengo 1 y aquí tengo 2. ¿Sí? Este es el eje Y y este es el eje X. Esta es la función y igual a x al cubo sobre 4 más 1 sobre 3x. ¿Sí? Y esto es igual a f de x. Entonces calculo la derivada de la función f, que para ustedes es algo trivial, calcular eso de ahí. ¿No? Ahí está. Y ahora, ¿qué hago? Lo elevo al cuadrado. Al elevar eso al cuadrado sería x a la cuarta sobre 4 menos, o voy a colocar aquí más o menos un medio. Menos un medio, a ver, un ratito. 3/4, ya sé. Acá fallé. A ver. Acá sería 3/4 x cuadrado más menos 1 sobre 3x cuadrado. Le damos al cuadrado, me queda 9 sobre 16, x a la cuarta, menos un medio y más un noveno, x a la cuarta. ¿Sí? Ahí está. Ahora, si le sumo 1, a esta función de aquí, me queda 9 sobre 16, x a la cuarta, más un medio, más 1 sobre 9x a la cuarta. Y eso es igual a 3/4 x al cuadrado, más 1/3 x cuadrado. Esto al cuadrado. Sí, ahí está. Bien, ya tengo esa información. Entonces calculo la longitud L. Aquí es igual, la integral desde 1 hasta 2, raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado. Entonces esta es la integral desde 1 hasta 2. Ya sabemos que esto es el cuadrado de esta función. Le saco raíz cuadrada y simplemente me queda 3/4 x cuadrado más 1/3 de x cuadrado diferencial de x. ¿Y esto qué es igual?
esto es igual a x cubo cuartos menos 1 sobre 3x y lo evaluamos de 1 hasta 2. Tú lo evalúas de 1 hasta 2, te queda 23 doceavos. Entonces 23 doceavos es la longitud de esta curva. O sea, todo esto mide 23 doceavos. ¿Sí? Todo eso mide 23 doceavos. Está, muchachos. Entonces, esa es una manera en cómo calcular, ¿no? Perímetros, ¿no? Entonces, si tú tienes, por así decirlo, una región de esta forma, una curva, por acá otra curva, y por acá otra curva, entonces te piden el perímetro de esta región R. Calculo longitud 1, longitud 2 y longitud 3, ¿no? Entonces, esas longitudes de arco de esa región, la suma sería justamente el perímetro de la región R, ¿no? Sería su perímetro. Bueno, y por último, el área de una superficie de revolución. ¿Sí? Ahí está, el área de una superficie de revolución. Sea esa la superficie generada por la rotación de la gráfica F para X que está entre A y B alrededor del eje X, ojo, alrededor del eje X, entonces el área de la región S es dada por esta forma, ¿no? 2pi, la integral desde A hasta B, f de x por la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado. Y la otra es, sea S la superficie generada por la rotación de la gráfica, ¿no? Aquí está la rotación de esa gráfica, por así decirlo. Entonces, para C, bueno, que es para Y que está entre C y D, ahora cuando gira alrededor del eje Y, entonces el área de la región S estará por esta forma, ¿no? 2pi, la integral de C hasta D, f de y, raíz cuadrada de 1 más f' de y al cuadrado, ¿no? Ahí está. Entonces, esas son las fórmulas para calcular áreas de superficies de revolución, cuando giran alrededor del eje X y alrededor del eje Y. Y aquí tú puedes obtener justamente una aplicación de esto de aquí, ¿no? Entonces ahí te lo dejo como ejercicio para que tú lo recuerdes, ¿no? Hay que usar aquí cambio de variables, sustitución trigonométrica y aplicar de manera directa esta pequeña. Bien, chicos, entonces hasta aquí vendría su examen parcial, muchachos. Hasta este tema, hasta áreas de superficies de revolución. Ese es el tema principal, o ese es el tema hasta donde se debería llegar, o hasta donde se debería de tomar su evaluación de este lunes que viene. Bien, ahora sí les voy a pasar asistencia antes que me olvide.